Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, en la que nos quedamos la clase pasada. Listo, chicos. Tenemos como tema el día de hoy el retroceso del quichua como lengua de influencia. ¿Qué es el quichua? Es una variante del quechua que se habla principalmente en Ecuador, especialmente en las regiones andinas y amazónicas del país. Esta lengua ancestral forma parte de una familia lingüística mucho más amplia que se extiende por toda Sudamérica, con millones de hablantes desde Colombia hasta Argentina. El quichua ecuatoriano tiene características propias que lo distinguen de otras variedades del quechua. Se desarrolló durante siglos en las comunidades indígenas de los Andes, convirtiéndose en un vehículo fundamental para la transmisión de conocimientos, tradiciones y la cosmovisión de los pueblos originarios. Tenemos ejemplos de palabras en quichua, tenemos allí, que significa bueno o bien, huasi, que es casa o hogar, yacu, agua, mama, madre o señora, y taita, padre o señor. El quichua no es solo una lengua, es una forma completa de entender y relacionarse con el mundo, la naturaleza y la comunidad. Tenemos la importancia cultural y lingüística del quichua. El quichua representa mucho más que un simple sistema de comunicación. Es el repositorio viviente de siglos de sabiduría ancestral, conocimiento sobre medicina natural, agricultura tradicional, astronomía y una forma única de comprender la relación entre el ser humano y la naturaleza. Transmisión de saberes. Conocimiento sobre plantas medicinales, técnicas agrícolas ancestrales, rituales ceremoniales y narrativas históricas que se transmiten de generación en generación exclusivamente en quichua. Identidad comunitaria. La lengua es el eje central de la identidad indígena, creando vínculos profundos entre los miembros de la comunidad y conectándolos con sus ancestros. Tenemos cosmovisión única. El quichua expresa conceptos filosóficos propios como el summa causai, que es el buen vivir, que representa una forma integral de entender la vida en armonía con la naturaleza. En la vida cotidiana, el quichua sigue siendo una lengua viva en muchas comunidades rurales de Ecuador. Los saludos tradicionales como ayi puncha, buenos días, ayi chisti, buenas tardes, o expresiones como yupachani, que es gracias, forman parte del tejido social diario. Palabras cotidianas como chipi, que es pollo, sara, maíz, papa, patata o alpa, tierra, demuestran cómo el quichua nombra y da significado al entorno inmediato de las comunidades. La educación intercultural bilingüe ha intentado mantener vivo el quichua en las escuelas, reconociendo su valor no solo lingüístico, sino también como herramienta pedagógica para fortalecer la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes indígenas. ¿Qué significa que el quichua retrocede? El retroceso de una lengua es un proceso complejo que va mucho más allá de que simplemente menos personas la hablen. Se trata de una pérdida gradual de espacios donde la lengua se usa de funciones que cumplen en la sociedad y de su transmisión natural entre generaciones. Tenemos ruptura generacional. Las nuevas generaciones ya no aprenden el quichua como lengua materna. Los abuelos hablan quichua,
Los padres son bilingües pero usan más español y los nietos solo hablan español. Esta cadena interrumpida es el síntoma más grave del retroceso. Tenemos la reducción de ámbitos de uso. El quichua va desapareciendo de espacios clave. En la educación formal se usa poco, en los medios de comunicación tiene presencia mínima, en instituciones públicas casi no existe y hasta en las familias se prefiere el español para conversaciones cotidianas. Tenemos la dominancia del español. El español se convierte en la lengua dominante para todas las funciones importantes: educación, trabajo, trámites oficiales, comercio, entretenimiento y redes sociales. El quichua queda relegado a contextos muy limitados y ceremoniales. Tenemos la pérdida del prestigio social. Uno de los aspectos más dolorosos del retroceso de prestigio es que hablar quichua puede ser visto como sinónimo de falta de educación o de ruralidad, mientras que hablar bien español se asocia con progreso y éxito. Este estigma social hace que muchos padres decidan no enseñar quichua a sus hijos. Consecuencias culturales: cuando una lengua retrocede, no solo se pierden palabras, se pierden formas únicas de pensar, conceptos que no existen en español, conocimientos ancestrales que solo se pueden expresar adecuadamente en quichua y una conexión profunda con la identidad cultural. Causas del retroceso del quichua. El retroceso del quichua no es un fenómeno espontáneo ni inevitable, es el resultado de múltiples factores sociales, económicos, políticos y culturales que se han desarrollado durante décadas, creando un contexto desfavorable para la preservación de las lenguas indígenas. Punto número uno. Un estudiante que me ayude leyendo el cuadro número uno. Urbanización y migración. Las comunidades indígenas tradicionalmente rurales han experimentado un éxodo masivo hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades económicas y educativas. El contexto urbano, el español es absolutamente predominante. En las ciudades prácticamente todos los servicios, el comercio, las interacciones sociales ocurren en español. Los migrantes indígenas se ven obligados a adoptar el español para poder trabajar, estudiar y relacionarse. Las familias que migran a menudo dejan de usar el quichua en casa para facilitar la integración de sus hijos. La distancia física de la comunidad del origen debilita los lazos con las prácticas culturales y lingüísticas tradicionales. Muchas gracias, Diego. Otro estudiante que me ayude con el cuadro número 2, por favor. Chicos, recuerden su participación en clases. Tenemos el sistema educativo monolingüe, que a pesar de la existencia de programas de educación intercultural bilingüe, el sistema educativo ecuatoriano sigue siendo predominantemente hispanohablante y muchas veces infravalora o ignora las lenguas indígenas. Los materiales educativos están principalmente en español, con recursos limitados en quichua. Muchos profesores en zonas indígenas no hablan quichua o no lo usan en sus clases. Los exámenes estandarizados y evaluaciones nacionales se realizan exclusivamente en español. El éxito académico y profesional se mide por la competencia en español, no en quichua. Las universidades y educación superior funcionan casi exclusivamente solo en español. Punto número 3. Estigmación y discriminación. Históricamente, hablar quichua ha sido asociado con pobreza, falta de educación y marginación social.
Esta percepción negativa ha sido profundamente interiorizada tanto por la sociedad general como por las propias comunidades indígenas. Los hablantes del quichua han sufrido burlas, discriminación y exclusión en espacios públicos y en contextos laborales. Hablar quichua puede ser visto como una desventaja o motivo de rechazo. Muchos padres indígenas deciden no enseñar quichua a sus hijos para protegerlos de la discriminación. Los medios de comunicación rara vez usan quichua y cuando lo hacen, a menudo es de forma estereotipada. El prestigio social se asocia con el dominio del español y cada vez más del inglés. Tenemos los factores económicos. La economía moderna funciona principalmente en español para acceder a mejores trabajos, realizar negocios, obtener servicios bancarios o participar en el comercio formal. Es necesario dominar el español. El quichua no ofrece ventajas económicas evidentes en el sistema actual, lo que reduce la motivación para mantenerlo. Influencia de los medios. La televisión, radio, internet y redes sociales funcionan abrumadoramente en español. Los niños y jóvenes indígenas consumen contenido digital mayoritariamente en español, lo que moldea sus preferencias lingüísticas y culturales hacia patrones no indígenas. La ausencia de contenido atractivo en quichua para las nuevas generaciones acelera su desconexión con la lengua. Ejemplos claros de retroceso. Tenemos la preferencia lingüística infantil, el uso limitado de escuelas bilingües y la representación del entorno en español. La preferencia lingüística infantil en estudios realizados en comunidades bilingües se observa que los niños indígenas, incluso aquellos que entienden quichua, prefieren sistemáticamente usar español para comunicarse. Cuando se les pide nombrar objetos cotidianos, expresar sus emociones o contar historias, recurren espontáneamente al español. Ejemplo concreto, un niño de 8 años en la comunidad andina puede entender cuando su abuela le habla en quichua, pero responde siempre en español. Cuando dibuja a su familia o su casa, escribe los nombres en español, mamá, papá, casa, en lugar de mama, taita y wasi. El uso limitado de las escuelas bilingües. Incluso en escuelas oficialmente designadas como interculturales bilingües, el quichua se usa principalmente en las clases específicas de lengua quichua, mientras que las matemáticas, ciencias, estudios sociales y otras asignaturas imparten en español. Ejemplo concreto. En una escuela intercultural bilingüe de Chimborazo, los estudiantes tienen una hora diaria de quichua, donde aprenden vocabulario y canciones, pero las restantes 5 horas de clase solo aprenden en español. Durante los recreos, los niños juegan y conversan exclusivamente en español. Representación del entorno en español. Cuando se pide a los niños indígenas que dibujen su entorno, su familia o su comunidad, la gran mayoría utiliza exclusivamente palabras en español para etiquetar sus dibujos, incluso cuando representan elementos profundamente arraigados en la cultura quichua. Por ejemplo, un estudio pidió a 50 niños de comunidades quichuas que dibujaran su día típico. El 87% usó solo español en sus etiquetas. Por ejemplo, mi mamá cocina o voy a la escuela y solo el 8% usó algunas palabras en quichua mezcladas con español y apenas el 5% usó predominantemente el quichua. Cambio generacional en las familias. Las dinámicas familiares revelan el retroceso de forma dramática. Los abuelos de más de 60 años son monolingües en quichua o bilingües con dominio fuerte en el quichua. Padres de 30 a 50 años bilingües con preferencia creciente por el español. Hijos de 5 a 20 años bilingües pasivos entienden quichua pero no lo hablan o monolingües en español. Y los nietos pequeños de 0 a 5 años, muchos crecen sin exposición significativa al quichua. Tenemos espacios públicos y comerciales. La observación en mercados y plazas muestra patrones reveladores. En mercados tradicionales, las vendedoras mayores usan quichua entre ellas, pero español con los clientes jóvenes.
Los anuncios y carteles en comunidades indígenas están casi exclusivamente en español. En asambleas comunitarias, los jóvenes hablan en español, incluso cuando los mayores usan el quichua. Y las redes sociales de jóvenes indígenas muestran contenido 95% español. Un segundito, chicos. Listo, chicos, continuamos. Cambios lingüísticos en el quichua actual. Cuando una lengua está en retroceso, no solo se usa menos, la lengua misma experimenta transformaciones profundas en su estructura y funcionamiento. El quichua que hablan los jóvenes bilingües hoy es significativamente diferente del quichua tradicional que hablan los ancianos. Tenemos la simplificación gramatical. Las estructuras gramaticales tradicionales del quichua son complejas y sofisticadas. Sin embargo, los hablantes más jóvenes tienden a usar formas simplificadas, eliminando distinciones gramaticales que en el quichua tradicional eran fundamentales para expresar matices de significado. Tenemos interferencia del español. El orden natural de las palabras en quichua es diferente al español. En quichua tradicional coloca el verbo al final de la oración, por ejemplo, sujeto, objeto, verbo, mientras el español usa sujeto, verbo, objeto. Los jóvenes bilingües frecuentemente aplican el orden del español cuando hablan quichua. Ejemplo tradicional y ejemplo con interferencia. Tenemos la pérdida de evidenciales. Una característica distintiva del quichua es el uso de marcadores gramaticales llamados evidenciales, que indican la fuente de la información, si el hablante lo vio directamente, se lo contaron, lo deduce, etc. Estas marcas sutiles pero importantes están desapareciendo del habla de los jóvenes. Por ejemplo, mi información directa, she información reportada, cha conjetura. Los ancianos usan estos marcadores constantemente. Los jóvenes frecuentemente los omiten o usan incorrectamente. Tenemos la incorporación masiva de préstamos. Todas las lenguas toman prestadas palabras de otras lenguas, pero cuando una lengua está en retroceso, los préstamos se vuelven excesivos y reemplazan vocabulario nativo perfectamente funcional. Ejemplos de préstamos innecesarios: se dice mesa en lugar de chuclana, se dice silla en lugar de tiarina, se dice libro en lugar de quilca, se dice escuela en lugar de yachanahuasi. Los préstamos no se adaptan fonológicamente al quichua, manteniendo sonidos del español que no existen en el quichua tradicional. Tenemos el cambio de código frecuente. Un estudiante que me ayude leyendo ese párrafo, por favor. Tenemos el cambio de código frecuente. Los bilingües jóvenes alternan constantemente entre el quichua y el español dentro de una misma conversación o incluso dentro de una misma frase, creando un habla híbrida. Aquí tenemos un ejemplo largo.
Esta mezcla es tan común que algunos lingüistas hablan de la emergencia de una variedad quichua urbano o quichua mezclado que fusiona como código entre jóvenes bilingües, pero que es muy diferente al quichua tradicional. Tenemos nota importante: estos cambios logísticos no ocurren porque los jóvenes sean malos hablantes o no se esfuercen. Son consecuencias naturales y predecibles de la situación de bilingüismo desequilibrado, donde el español es claramente dominante y el quichua está perdiendo espacios y está perdiendo funciones. Tenemos iniciativas para frenar el retroceso. Frente a este panorama desafiante, han surgido diversas iniciativas innovadoras y creativas que buscan revitalizar el quichua y crear nuevos espacios para uso. Estas estrategias combinan tecnología moderna, educación renovada y activismo social para hacer del quichua una lengua relevante para las nuevas generaciones. Tenemos tecnologías digitales e innovación. La tecnología, paradójicamente, puede ser una aliada poderosa para preservar las lenguas ancestrales. Diversas aplicaciones móviles, plataformas web y recursos digitales están haciendo el quichua más accesible y atractivo para jóvenes nativos digitales. Tenemos apps de aprendizaje, aplicaciones como Quichua Yachai o Aprende Quichua, ofrecen lecciones interactivas, juegos y ejercicios para aprender la lengua de forma autónoma. Tenemos los diccionarios digitales, base de datos en línea con audio, ejemplos contextualizados y búsqueda instantánea. Redes sociales en quichua, grupos de Facebook, canales de YouTube y cuentas de Instagram que crean contenido divertido y relevante en quichua. Videojuegos. Algunos proyectos están desarrollando videojuegos donde los personajes hablan quichua y las misiones requieren entender la lengua. Educación intercultural renovada. Los programas educativos están evolucionando hacia los modelos más efectivos que van más allá de la enseñanza tradicional de gramática, buscando crear contextos reales de uso y valoración del quichua. Tenemos la metodología CLIL, que es enseñar matemáticas, ciencias o arte en quichua, no solo sobre quichua, para que la lengua sea un medio de aprendizaje real. Tenemos materiales culturalmente relevantes, tenemos libros de texto que incorporan saberes ancestrales, cuentos tradicionales y referencias culturales significativas. Programas de inmersión, campamentos o espacios donde solo se habla quichua, creando necesidad real de usar la lengua. Y formación docente, capacitación intensiva de nosotros no solo en lengua quichua, sino en metodologías efectivas de revitalización lingüística. Activismo y orgullo lingüístico. Movimientos sociales liderados por jóvenes indígenas están transformando la percepción del quichua, convirtiéndolo en un símbolo de marginación en un emblema de orgullo, resistencia e identidad. Tenemos los festivales culturales. Un estudiante que me ayude leyendo, por favor. La segunda, ¿verdad, profe? El tercer cuadro de festivales culturales. Activismo y orgullo lingüístico.
Movimientos sociales liderados por los jóvenes indígenas están transformando la percepción del quichua, convirtiéndolo en un símbolo de marginación en un emblema de orgullo, resistencia e identidad. Festivales culturales, eventos masivos que celebran la lengua y cultura quichua con música, arte y performances. Arte urbano bilingüe, murales, grafitis y arte callejero que incorporan el quichua en espacios urbanos modernos. Rap y música en quichua. Artistas jóvenes que funcionan géneros como contemporáneos con las letras en quichua, haciéndolo cool para las nuevas generaciones. Campaña- campañas en redes sociales. Hashtags como #BlockQuichua o Quichua Resiste que realizan contenido en generación en- y generan comunidad. Influencers quichua, creadores de contenido que normalizan el uso del quichua en contextos modernos y cotidianos. Muchísimas gracias. Tenemos las políticas públicas de apoyo. Algunas instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales están implementando políticas para fortalecer el quichua. Señalización bilingüe en espacios públicos, servicios públicos con atención en quichua, medios de comunicación comunitarios en quichua con financiamiento estatal, reconocimiento oficial de documentos en quichua. Documentación y recursos. Proyectos de documentación están creando archivos permanentes del quichua tradicional, grabaciones de ancianos hablantes nativos, transcripciones de narrativas orales y saberes tradicionales, corpus lingüísticos digitales para investigación y enseñanza, y bibliotecas virtuales de literatura en quichua. ¿Por qué es importante conservar el quichua? La conservación del quichua no es solo una cuestión de nostalgia cultural o sentimentalismo. Existen razones profundas y prácticas que justifican el esfuerzo por mantener vivas las lenguas indígenas como el quichua. Su pérdida tendría consecuencias que van mucho más allá de la simple desaparición de palabras. En la diversidad lingüística y cultural, cada lengua es un sistema único de organizar y expresar la experiencia humana. El quichua contiene formas de expresar, categorizar la realidad y expresar conceptos que no existen en español. Cuando una lengua desaparece, desaparece para siempre de forma única de ver el mundo. Ejemplos de conceptos únicos, suma causa y el buen vivir, una filosofía completa de vida en armonía que no tiene equivalente exacto en español. Ayllu, un concepto de comunidad y familia extendida que va más allá de las palabras españolas, familia o comunidad. Tenemos Minca, trabajo comunitario recíproco, un sistema de organización social sin traducción precisa. Ecuador es un país multicultural y plurinacional. La preservación del quichua es esencial para mantener esta riqueza que nos define como nación y nos distingue en el mundo. Conexión con historia y tradiciones. El quichua es el hilo conductor que conecta a las generaciones actuales con miles de años de historia andina. En esta lengua están codificados conocimientos ancestrales sobre agricultura, medicina, astronomía, organización social y relación con la naturaleza que ha permitido a las comunidades indígenas prosperar durante milenios. Conocimientos ancestrales en quichua. Tenemos la medicina tradicional, que los nombres de plantas medicinales y su uso están en quichua. Muchos de estos conocimientos se pierden cuando se pierde la lengua. Agricultura andina. Técnicas de cultivo adaptadas al clima andino, sistemas de terrazas y rotación de cultivos se transmiten en quichua.
Astronomía indígena, sistemas de observación del cielo y calendarios agrícolas basados en conocimiento ancestral expresado en quichua. Narrativas históricas. La memoria oral de pueblos y comunidades se transmite en quichua de generación en generación. Perder el quichua significa cortar esta conexión vital con el pasado y los saberes de nuestros ancestros desarrollaron. Tenemos a la identidad y autoestima comunitaria. La lengua es un componente fundamental de la identidad individual y colectiva. Para las comunidades indígenas, el quichua no es solo una herramienta de comunicación, es quiénes son, de dónde viven y qué los distingue como pueblo. Impacto de la identidad. Los estudios muestran que niños indígenas que mantienen su lengua materna tienen mayor autoestima y mejor rendimiento escolar. La revitalización lingüística fortalece el orgullo cultural y reduce la vergüenza o negación de la identidad indígena. Comunidades con lengua vital tienen mayor cohesión social y organización comunitaria más fuerte. El bilingüismo equilibrado español-quichua es un recurso cognitivo valioso, no un obstáculo. Cuando los jóvenes indígenas pierden su lengua, frecuentemente experimentan una crisis de identidad. No se sienten completamente parte de su comunidad indígena, pero tampoco son totalmente aceptados en la sociedad mestiza hispanohablante. Tenemos los beneficios cognitivos del bilingüismo. La investigación científica ha demostrado que el bilingüismo temprano y equilibrado ofrece ventajas cognitivas significativas, como mayor flexibilidad mental y creatividad, mejor capacidad de concentración y atención selectiva, habilidades superiores para resolver problemas complejos, mayor facilidad para aprender otros idiomas posteriormente y protección contra la vejez y el deterioro cognitivo. Derechos humanos lingüísticos. La UNESCO y las Naciones Unidas reconocen que los derechos lingüísticos son derechos humanos fundamentales. Derecho a usar la lengua materna en la educación. Tenemos derecho a acceder a servicios públicos en lengua propia. Derecho a transmitir la lengua en las siguientes generaciones. Y derecho a que la lengua sea valorada y respetada socialmente. Conservar el quichua no es solo deseable culturalmente, es un imperativo de justicia social y respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Tenemos reflexión final. El futuro del quichua está en nuestras manos. El retroceso del quichua como lengua de influencia no es simplemente una pérdida lingüística, es la erosión de una forma completa de entender el mundo, de relacionarse con la naturaleza, de organizar la vida comunitaria y de expresar la identidad de un pueblo milenario. Cada vez que un niño indígena crece sin aprender quichua, se rompe un hilo de la rica tapicería cultural que es Ecuador. Sin embargo, este diagnóstico no es una sentencia de muerte inevitable. Alrededor del mundo, comunidades lingüísticas que estaban al borde de la extinción han logrado revertir el retroceso mediante esfuerzos concertados, creatividad, tecnología y sobre todo voluntad colectiva. El caso del maorí en Nueva Zelanda, del galés en Gales o del hawaiano en Hawái demuestra que la revitalización lingüística es